de un personaje bíblico, claro, que es odiado por muchos. Odiado por muchos, amado por algunos, fíjense, amado por algunos e imitado por otros. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 22. 22, verso 3. Lucas capítulo 22. Isra nos va a ir haciendo favor de ponerlos ahí en las pantallas para que los que apuntan no se pierdan. Cuando estés ahí, indícame, por favor. Lucas 22, 3. Dice así: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Entonces ya sabemos que vamos a hablar de Judas. ¿Cuánto le pondrían Judas a su hijo? Nadie. Fíjate que ahora que estuve estudiando yo sobre este tema, me encontré que los registros, tanto, por ejemplo, me fui a los de España por el idioma, y en México no hay ningún registro de un niño que hayan puesto Judas. Asociamos el nombre de Judas como traición, como traidor, como ladrón, como hipócrita. ¿Vale? Judas Iscariote representa al falso discípulo de Cristo. ¿Hay falsos discípulos de Cristo en la iglesia? ¿Lo sabían? Los falsos discípulos de Cristo vienen a la iglesia simplemente para satisfacer algunas de sus necesidades. Se les olvida de que tú y yo tenemos que buscar a Dios no por lo que nos dé, sino simplemente lo buscamos porque Él es Dios. Simplemente por eso lo buscamos. Decía Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podremos ir? Tenemos que buscar a Dios por lo que es, por el amor de Dios, no por lo que nos pueda dar. Pero ¿quién es Judas? No estoy preguntando, O sea, no estoy preguntando a ustedes. Vamos a ver quién es Judas, porque se quedaron viendo así como diciendo, ¿quién es Judas? Judas era originario de un pueblo llamado Queriot, y era el único de los 12 que no era galileo. Todos los demás sí eran de Galicia. Guardaba la bolsa de dinero para los gastos del grupo. De Galilea, Él guardaba la bolsa de dinero para los gastos del grupo. Había un grupo de mujeres que ofrendaban para que la obra del Señor siguiera en pie, y el que guardaba todo esto, el que recolectaba todo el dinero, era Judas. Él era parte de uno de los 12 discípulos. Ahora, Judas fue escogido por el mismo Jesús. Lo vamos a ver en Lucas 6. Lucas 6, verso del 12 al 16. ¿Ya estamos ahí? Del 12 al 16. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar. ¿Quién? Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces vemos que el Señor Jesús escoge a Judas. Y también recibió Judas autoridad para hacer las cosas que Jesús hacía. Esto lo vamos a ver en Mateo 10. Vamos a estar recurriendo a varias citas bíblicas para darnos una idea. Mateo 10, vamos a leer del 1 al 4. Cuando estén ahí, indíquenme, por favor. Mateo 10, del 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Vamos a ver que también recibió la autoridad para hacer las cosas. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo,
Simón el canastita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Judas caminó junto a Jesús. Judas caminó junto a Jesús durante 3 años que duró el ministerio de Jesús. En ese tiempo Judas escuchó sermones del Señor Jesús, grandes sermones. Y viene a mi mente, por ejemplo, cuando Jesús les predicó contra la idolatría, cuando les predicó contra la lujuria, contra la avaricia, contra la codicia, el amor al prójimo y muchos más. ¿Qué es lo que pasa? Hay cristianos que vienen regularmente a la iglesia, hay cristianos que tienen tiempo viniendo a las iglesias y han escuchado todo tipo de sermones, todo tipo de temas. Y siguen al Señor. Pero también Judas siguió al Señor. Y aún así Judas traicionó a Jesús vendiéndolo por el precio de un esclavo. ¿Cuántas veces hemos vendido al Señor? ¿Cuántas veces lo hemos vendido? Pregunta. ¿Es posible que alguien haya podido caminar con Jesús, ser enseñado personalmente por Jesús, haber visto sus milagros, sus sanidades, expulsión de demonios, haber levantado a los muertos y no ser salvo? Judas no solo escuchó los grandes y transformadores sermones de nuestro Señor Jesucristo, sino también vio milagros poderosos de parte de Jesús. Como cuando llegó y resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, vino y lo resucitó. Todo este tipo de cosas las vio Judas. Judas había recibido de parte del Señor la autoridad para expulsar los demonios y sanar a los enfermos. ¿Cierto o no? Lo leímos ahorita. Vamos a Mateo 7. Mateo 7, verso del 21 al 23. Judas había recibido por parte del Señor hacer milagros, expulsar demonios, sanar a enfermos. Pero ¿qué crees? Judas no era salvo. Mateo 7, del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces encontramos gente que está Señor, Señor? Y creemos que por invocar el nombre del Señor ya somos salvos. Continúa diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No podemos vivir de una estampa, de andar declarando Señor, Señor, y con eso creer que ya estamos del otro lado. Invocamos el nombre del Señor como si fuera un amuleto, como si fuera una frase mágica la cual nos puede sacar de problemas. Y es mentira, no somos entonces del Señor. Porque dice que, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En la actualidad hay gente que dice hacer milagros de parte del Señor. En la actualidad hay gente que dice que sana a los enfermos de parte del Señor, que echa a los demonios fuera de parte del Señor. Y creemos que es de parte del Señor, muchos. Pero continúa en el verso 23. Entonces les declararé, el que está diciendo este es el Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una cosa es que tú y yo vengamos a la iglesia, que conozcamos de Dios como Judas lo hizo durante 3 años, y que declaremos Señor, Señor, y puede que no seamos salvos. Eso te lo voy a demostrar. Judas, un día antes de traicionar al Señor Jesús, había ocultado realmente sus planes y su personalidad. Los otros 11 discípulos nunca imaginaron que Judas era el que iba a traicionar al Maestro. Nadie lo imaginó. El único que lo sabía era el Señor, porque Él lo sabe todo. ¿Cierto o no? Pero los otros 11 no sabían. Ni por aquí les pasaba que iba a haber un traidor entre ellos. ¿Por qué? Porque habían sido escogidos por el mismo Jesús. Y Judas se atrevió a preguntarle al Señor, ¿acaso seré yo? Otras versiones dicen, ¿estás hablando de mí, Señor?
Los otros nunca imaginaron ni les pasó por la mente que Judas iba a ser el traidor. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que Judas no hacía evidente su plan o su rol de traidor. Entonces podemos decir que Judas lo ocultaba muy bien. ¿Cierto o no? Nadie supo que él era el traidor hasta que Jesús se lo dijo en la cena. Aquel con el que mojo el pan en el plato, ese es el traidor. Y es cuando le empiezan a preguntar los demás. Es tan fácil ocultarse dentro de algo y pasar desapercibido. ¿Qué es lo que pasa con el trigo y la cizaña? Se confunden uno al otro. Y ahí están. Se separan ya a la hora de que son cortados. Pero mientras siguen juntos y pasan desapercibidos. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? En las iglesias puede venir la gente, involucrarse en las actividades de la iglesia, estar en el servicio, en la alabanza. ¿Pero qué crees? Ocultan también su verdadera personalidad, que pasa desapercibidos de que no son cristianos genuinos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Ahora, Judas era hábil y maquinaba las cosas. Vamos a Marcos. Marcos 14, verso 1 y 2. Marcos 14, verso 1 y 2. ¿Estamos ahí? Marcos 14, 1 y 2. Dice así. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo aprenderle por engaño y matarle. En el 2. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto al pueblo. Vamos a pasarnos al verso 10 y 11 de ese mismo capítulo. Verso 10 y 11. Fíjense, dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselos. Ellos al oír se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Él ya lo había maquinado, él ya lo había pensado. Y aquí hay una parte bien interesante de esta situación. Hay pastores que se han hecho famosos y millonarios. Se han hecho famosos y millonarios a costa de nuestro Señor Jesucristo, lucrando con la fe del pueblo de Dios. Hay pastores que han creado métodos para hacer crecer las iglesias. ¿Cuántos tienes en tu iglesia? No, pues 50. ¿Qué crees? Que te voy a vender un método donde se va a multiplicar y a triplicar tu iglesia. Nosotros no estamos buscando audiencia, no estamos buscando una multitud, estamos buscando gente que adore y se entregue a la voluntad de Dios. Si quisiéramos buscar presencia, ya hubiéramos traído un payaso, ya hubiéramos traído un cuentachistes, ya nos hubiéramos disfrazado de lo que tú quieras. Pero no estamos buscando gente que ame al Señor, que sea su discípulo genuino. Miren esto si te dicen, he desarrollado una grande idea para que los cultos sean más atractivos. ¿Qué buscamos en los cultos? ¿Qué puede ser atractivo en un culto? ¿Que haya luces de colores? Yo trato bromeaba con él y le decía, ¿sabes qué? Me decía, vamos a ir a México a comprar otras cosas para la iglesia, vamos a juntar un dinero y compramos una máquina de humo para echarle humo a todo. Pero estaba yo bromeando. ¿Qué queremos hacer los cultos más atractivos? ¿Les parece poco atractivo que vengamos a escuchar la palabra de Dios? Aquella que nos da vida eterna, aquella que nos salva del pecado. Eso es lo atractivo del cristiano. Es lo que tenemos que buscar. Hacen cursos para levantar líderes de un momento a otro. Hacen cultos o hacen planes para que la iglesia se vuelva más atractiva para el mundo. Y ahora ya en vez de parecer iglesias, ya parecen todo menos una casa de Dios. ¿Sí estamos entendiendo o no? Sí. Pero ¿sabes algo? Todos estos métodos tienen un precio. Todos estos métodos tienen una condición. ¿Sabes cuál es? Es entregar al verdadero Jesucristo y cambiarlo por otro. Es entregar al Hijo de Dios para satisfacer nuestras necesidades o nuestras cosas personales. Esta consecuencia tiene abandonar el verdadero evangelio
y darles otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Quiero que me acompañes en Gálatas. Gálatas capítulo 1 del verso 6 al 10. Gálatas 1 del verso del 6 al 10. Fíjense lo que dice Pablo aquí. ¿Estamos ahí? Gálatas 6. Ahí está, ¿sí ya está en la pantalla? Sí. Fíjate lo que dice. Esto quiero que lo leamos todos juntos para afirmar un poquito esta idea. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Pablo está diciendo, no hay otro evangelio. No hay otro evangelio en el cual puedas encontrar la salvación, no hay otro evangelio en el cual puedas encontrar vida eterna. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Saben lo que es anatema? Es maldición. Está diciendo Pablo, si aún nosotros o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente al de Jesucristo, es una maldición. En el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el 10, pues, y hace una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Como hijos de Dios, ¿qué favor estamos buscando? ¿A quién estamos buscando agradarle? ¿A quién le agradas? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Lo que haces o dejas de hacer, lo haces para agradarle a quién? ¿A tu vecino? ¿Para agradarle a tu mamá, a tu papá? ¿Para agradarle a tus primos? Es que si no lo hago, dejo de hacer o no lo hago, me van a sacar del círculo de la familia. ¿A quién buscamos agradarle? Dice, o a otro de agradar a los hombres. La iglesia ha sido vendida y ha sido corrompida porque los que nos paramos aquí enfrente buscamos agradarles a ustedes que están de aquel lado. Y entonces ya no vengo y les predico fuerte, entonces ya no vengo y los reprendo, ya no vengo y les exhorto porque se me van. ¿Y qué voy a hacer? Entonces estoy buscando agradarles a ustedes, no a Dios. Pero ¿sabes qué hacía Juan el Bautista? ¿Sabes qué hacía Jesucristo? ¿Sabes qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Exhortar al pueblo todo el tiempo. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, decía Juan. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Agradarle a Dios. Gústele a quien le guste. Continúa diciendo, pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. O sea que si tú puedes venir a la iglesia, te puede gustar el sermón, la alabanza, pero si le agradas a los hombres y buscas todo para buscar la gloria del hombre, no te llames siervo de Cristo. ¿Sí estamos o no? Sí. Judas fue el primero que hizo negocio con nuestro Señor Jesucristo, ¿lo sabías? Ese fue el primerito que hizo negocio con el Señor Jesús. Mateo 26. Mateo 26, del 14 al 16. Del 14 al 16. Entonces todos aquellos que hacen negocio, que se paran en las iglesias enfrente y hacen negocios, eso se deben llamar Judas, ¿no? Esos sí son unos Judas. Venden al Señor, lo cambian por unas monedas. ¿Estamos ahí? Mateo 26, del 14 al 16 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Él fue el primero que hizo negocio con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para muchos, el Señor Jesucristo se ha vuelto un gran negocio que deja mucho dinero. Yo escuchaba las semanas pasadas un pastor de Colombia, que no es castellano, es otro, que decía que la iglesia es una empresa. Cuando yo puse esta empresa, dice, éramos bien poquitos, pero yo tuve que inyectarle a la empresa dinero. Y compramos computadoras para la empresa y empresa y empresa. Esto no es una empresa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es para lucrar. Y muchos la han usado para hacerse ricos. Ven la iglesia como una máquina de dinero, como un negocio. Y es por eso que vienen tantos pactos y tantas promesas y muchas herejías que hay en la iglesia. Cantantes y pastores. A mí me sorprende cuántos cantantes y pastores se hacen famosos, se andan haciendo giras alrededor del mundo, cobrando miles de dólares. Ahora ya se dice, pues sí voy, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto quieres que predique? Pablo predicaba hasta pasando la medianoche. No se durmió ni se le cayó y lo tuvo que resucitar después. ¿Cierto o no? Y aquí ya habla de que sí voy, pero ¿de cuánto es la ofrenda? ¿De cuántos integrantes estamos hablando? ¡Qué barbaridad! Estamos haciendo nada el Evangelio de Dios. Estamos mercando con la fe, estamos mercando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué es la peor de las desgracias? Que esto le gusta al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se amotina donde hay más gente, donde hay declaraciones, donde supuestos milagros ocurren. Ahí va toda la gente y yo, si tú das 5,000, Dios te va a dar 10,000. Y si tú haces esto o lo otro, ahí van todos, vamos, porque viene el predicador famoso. Lo único que quieren es tu dinero. Eso es lo único que quieren. ¿Cómo hubieran reaccionado los otros discípulos si tan solo se hubieran imaginado o sospechado que Judas iba a traicionar al maestro por 30 monedas de plata? ¿Cómo hubieran reaccionado? ¿Qué hubieran hecho? Vamos a la pregunta. Vamos a poner nosotros. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú si tú supieras que el maestro iba a ser traicionado por 30 monedas? ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Sabes algo? Yo sé que todos hemos estado en esa situación. Conocemos a alguien, no hemos estado con alguien que ha vendido y sigue vendiendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué crees? No hacemos nada. No hacemos nada. Hasta participamos de ello. Fíjate bien. Muchas veces, como estamos leyendo esto, pensamos que vendemos al Señor por dinero. Pero fíjate bien. Lo vendes por irte a otro lugar que no es la iglesia. Ojo, no es el dinero. Cambias a nuestro Señor Jesucristo por irte a otro lugar que no es la iglesia. Y de esa forma lo estás cambiando. De esa forma lo estás traicionando, de esa forma lo estás vendiendo. Por eso te digo que todos hemos estado en situaciones donde conocemos a alguien, nosotros mismos hemos estado en la situación de vender al Señor. ¿Y qué crees? Lo hemos vendido. Yo pues te preguntaba, ¿qué haríamos? ¿Qué haces tú cuando ves a un pastor que está lucrando con la fe? ¿Vas y lo corriges? Oye, pastor, lo que está haciendo es mentira. El Señor no actúa así. Lo hacemos. O cuando alguien de la iglesia prefiere irse a otro lugar en vez de venir a la iglesia, dice, oye, ¿sabes qué? Estás echando a perder tu salvación. ¿Lo hacemos? ¿Verdad que sí hemos estado en esa situación? ¿Cierto o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí todavía creemos que Jesús padeció latigazos, golpes, mentiras y subió a una cruz y dio su sangre por ti y por mí? Para que tuviéramos una casa bonita. Para cumplir nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras ambiciones. ¿Cuánto lo creen?
Porque si lo creemos, entonces no hemos aprendido nada. Jesús no vino a la tierra a morir por ti y por mí para que tus sueños se hicieran realidad. Para multiplicar tus ganancias. Para que tu negocio crezca. Eso es mentira del diablo. Qué bueno que no lo creé. Judas deseaba que Jesús fuera lo que Judas quería que fuera él. Mas no se quería acatar a la voluntad de Dios en la vida de Judas. Judas dejó de rendirse a Jesús. Judas quería que Jesús se le rindiera a sus planes de él. Judas quería un guerrillero, alguien que hiciera una revuelta contra los romanos. El plan de Dios no era ese. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Judas vio que Jesús siguió su propio camino, que era ese camino de llegar a la cruz y morir por nosotros, ¿qué crees que hizo Judas? Judas se indignó hasta llegar a la traición. Hay creyentes, hay cristianos que usan a Jesús solo para conseguir sus fines egoístas, sus cosas personales. ¿Y qué crees? Esos cristianos, esos creyentes que están acostumbrados a declarar, a decretar, a decir se hace porque se hace, a decir yo ato esto, yo ato la pobreza y desato la riqueza en mi vida, ¿qué crees? Esos son los que van a traicionar a Jesús, porque no conocen al verdadero Jesús. No conocen el plan de la cruz. Jesús jamás dijo, ata y desata, jamás dijo, si tú atas esto vas a obtener lo otro, jamás lo dijo y te lo puedo comprobar bíblicamente. Por eso es que cuando no obtienes tus cosas, ¿qué crees? Como Judas, le das la espalda y te vas. ¿Cuántos nos la vendieron de que si tú te haces cristiano y te acercas a la iglesia, tus problemas se van a acabar? A mí me la vendieron así. Y llegas y encuentras más problemas. ¿Qué cree, pastor? Que antes de menos no me pegaba mi señora, ya también mi señora me pega. Y los problemas se te multiplican. Es que yo vine buscando al Señor que me dijeron que me iba a arreglar la vida, al Señor que me dijeron que me iba a prosperar en mi trabajo, que me iba a prosperar en mi negocio. No es cierto. No es cierto. Ese no es nuestro Dios. Primeramente, tienes que buscar el reino de los cielos. ¿Y qué crees? Que viene acompañado de su justicia. Y cuando oímos hablar de justicia, ya no le gusta al cristiano. Porque es someternos bajo el poder y la autoridad de un Dios que no concibe el pecado. ¿Estamos o no estamos? Aquellos que vienen a las iglesias con la meta puesta en Él me va a multiplicar, Él me va a dar, Él me va a prosperar. ¿Qué crees? Esos son los primeritos que traicionan a Dios. Esos son los primeritos. Fíjate que el ser pastor no es como lo pintan. No es el que llega en carros lujosos, el que viste bonito, el que trae sus anillotes porque ya lo nombraron apóstol. No es cierto. No es cierto. El ser pastor es sufrirle. Es sufrirle. Es llorar con las ovejas, ¿lo sabías? Es desvelarte con las ovejas. Es amor al pueblo de Dios. Es dar de tu bolsa y dar a los que no tienen. Eso es ser un pastor. Cuando tú conoces realmente lo que es hacer eso, no traicionas al Señor. Pero cuando te la venden de que el ser pastor vas a salir en la tele, vas a estar en enlace pactando y pidiendo cosas y no lo logras, ¿qué crees que haces? Te desilusionas y abandonas el camino de Dios. Cuando el mensaje de la palabra de Dios se centra en satisfacer los deseos personales de la gente. Que yo me parara aquí y yo les predicara de la necesidad. Podemos hacer una encuesta y tú puedes decir, ¿necesidades de qué hay? Y vamos a encontrar necesidades de dinero. Faltan hospitales, faltan escuelas, falta esto, falta lo otro, faltan empleos, sí. ¿Pero sabes cuál es la principal necesidad del mundo por la cosa que estamos así? De Dios en nuestra vida, de Dios en nuestro corazón.
Esa es la principal necesidad, lo que tú y yo tenemos que buscar primeramente antes que todo lo demás del mundo. Cuando el Evangelio se centra en los dos personajes de la gente, se abre el camino para que Satanás entre y empiece a controlar la iglesia. Ahora, Judas no solo traicionó a Jesús el día que lo entregó con un beso, porque muchos pensamos que lo traicionó solamente en ese momento. Ahora, su traición no fue cosa de un día o un momento de debilidad. Es que me ganó. Pudiéramos pensar que este hombre ya había sido tentado anteriormente por algún tiempo. Pero ¿sabes qué es lo más grave de todo esto? Que Judas nunca hizo nada para detener eso que estaba sintiendo en su corazón. ¿Qué hizo Judas? Se dejó llevar. Se dejó llevar hasta el momento en que se entrevistó a vender a Jesús. Eso no te nace de un momento a otro. Eso lo vienes maquilando. Lo vienes pensando y pensando. Cuando el pecado llega a tu vida, empieza a cegarte. Empieza a quitarte el gozo por las cosas de Dios. Empieza a quitarte el amor por las cosas de Dios. Y comienzas a decir, hoy no voy a la cumbre. Total, no pasa nada. Siempre nos regaña el pastor. Me pierdo un regaño. Hoy no leo la Biblia. Hoy mejor voy a ver la comedia. Hoy no voy a orar. Además, pues el Señor sabe lo que yo pido antes de que yo. Hoy no voy a estudio. Yo ya hace mucho. Empezamos. Y sabes, terminas rindiéndote ante la voluntad del pecado. Y aquí en este punto es cuando nos volvemos o sacamos ese Judas que tenemos dentro. Nos molesta la traición de Judas, ¿cierto o no? Yo he hablado con mendigo Judas, ¿cómo me gustaría encontrármelo? ¿Por qué engañó al maestro? ¿Por qué traicionó a mi maestro? Y algunos podemos decir, yo jamás vendería al maestro. Yo jamás lo traicionaría como Pedro. Yo jamás te negaré, Señor. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? En Judas encontramos estos sentimientos, encontramos la codicia, encontramos los celos, encontramos la ambición, encontramos el deseo dominante de hacer nuestra voluntad sobre cualquier cosa. Encontramos esos sentimientos en Judas. Y yo me pregunto, ¿acaso no encontramos estos mismos sentimientos en los discípulos de hoy en día? Sí los encontramos. Los encontramos en aquellos que se llaman discípulos, en aquellos que se llaman cristianos, en aquellos que se llaman hijos de Dios. Encontramos los mismos sentimientos que encontramos en Judas. Es por eso que te digo, sacamos ese Judas y nos volvemos un Judas en potencia. Nos queda cortito el que entregó al Señor. Son muchos los que viven con Jesús. Ojo, son muchos los que viven con Jesús. Le oran, le alaban, predican y sirven con excelencia dentro de las iglesias. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Le están sirviendo realmente a Satanás. Vendemos a Jesús por unas cuantas monedas. Las cosas materiales, las cosas terrenales se han vuelto ya más importantes que nuestra vida eterna. El ganar dinero, el ir a una reunión se ha vuelto más importante que alimentar mi espíritu y estar bien con mi Creador. Ahora ya se ha vuelto más importante ir a una fiesta que venir a la iglesia. Ya se ha vuelto más importante seguir una tradición que seguir la voluntad de Dios. Se ha vuelto más importante ir a ver el fútbol que venir a la iglesia. Si es que va a jugar el Chivas América, ¿cómo voy a faltar al fútbol, pastor? ¿Qué crees? Nos lo estamos ganando. Estamos comprando el boleto viaje directo. Y ya no hay regreso. Y ya no hay regreso. Y cuando todo esto empieza a pasar en nuestro Judas, en nuestra mente existe y empieza a haber una negociación en nuestra mente. Empezamos a negociar. Lo que veíamos malo, ya no lo vemos tan malo.
Ya no es tan malo. Es que pues ya todo el mundo lo hace, pastor. ¿Qué tiene de malo? Las cosas que antes veíamos mal porque realmente están mal, ya las empezamos a mirar con buenos ojos. Y ya hasta las empezamos a practicar, porque todos la hacen. Y nos volvemos un Judas más. Andamos junto a Jesús, venimos a la iglesia, oramos, participamos de ciertas actividades, pero ¿qué crees? Pero no andamos en Jesús, que es bien diferente. Judas caminó junto a él, ¿cierto o no? Judas comió con él, Judas se durmió junto a él, Judas hizo muchas actividades junto a él durante 3 largos años, pero solo junto a él, no en él. Lo mismo pasa hoy en día. Creemos que con venir a la iglesia, con venir a los estudios, con orar y con tener lectura bíblica, ya estamos del otro lado. No, no se trata de caminar junto a Él. Se trata de caminar como Él. ¿Sí o no? ¿Qué cosa estamos haciendo? ¿O qué cosa estamos dejando de hacer que nos está robando la esencia de lo que somos en Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas hoy en día que nos aleja de la presencia de Dios? Déjame decirte que Judas no era cualquier persona. Este caballero fue elegido por el mismo Jesús, ¿cierto? No lo leímos al principio. Para formar parte de los 12 discípulos. No te estoy hablando de un hombre que solo iba los domingos a la iglesia. Vivía con la iglesia. O de un hombre que apenas estaba conociendo de Dios, ¿no? ¿No? Aún así, Judas robaba sin necesidad. Robaba sin necesidad porque traía el morral del dinero y aparte nunca se dejó de llevar alimento a su boca, nunca le hizo falta nada. Andaba con el que todo lo provee. Y así robaba. Judas se ocultaba del que todo lo ve. Judas fue y vendió al maestro, ocultándose, ¿cierto o no? Pensó que nadie iba a saber. ¿Cuántas veces nos ocultamos de Dios? Creemos que por estar lejos de la iglesia, estar lejos de los hermanos, estar lejos del pastor, aquí nadie me ve. Y aquí hago lo que quiero. ¿Qué crees? Siempre hay alguien que nos ve. Siempre hay alguien que nos está viendo. Dios no quiere tener hijos tibios. Dios no quiere hijos que caminen con Él. No. Dios quiere hijos que caminen como Él. La historia de Judas es triste. Es triste. Porque encontramos un Judas que se suicida al final de su vida. Un Judas que el remordimiento lo lleva a tal, y aquí no vemos que se acerca a la gracia salvadora de Jesús. Porque Pedro lo negó. Pero Pedro arrepentido, después ya vemos que es el apóstol Pedro en los hechos de los apóstoles. Judas no. Judas ese remordimiento lo carcomió y como fue utilizado por Satanás llegó hasta el punto de quitarse la vida, no llegando a conocer la gracia salvadora de Jesucristo. Fíjate qué tremendo. Es triste, pero nos deja la lección de que podemos conocer a Jesús, podemos servirle con excelencia, podemos predicar con poder, podemos impactar a muchos con el Evangelio. Pero si hacemos todo esto solamente para beneficiarnos, para conseguir cosas terrenales, ¿qué crees? Estamos perdidos como Judas. No hay escapatoria. Para terminar, Pedro cuando estuvo con Jesús resaltó más por sus errores, por sus accidentes, por sus aciertos, por sus inciertos, porque era torpe, era emotivo, era inseguro, era frágil y terminó negando al maestro, ¿cierto o no? Y Judas lo superó en todo. Judas era mucho mejor que él. Pero Pedro, en una cosa, fue mayor que Judas. En amor a Jesús. Él se amó a Jesús. No por lo que le podía dar. No para satisfacer sus cosas egoístas, su carne. Sino amó al Señor
por lo que era el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y vamos a pedir perdón a Dios. Muchas veces nuestros comportamientos nos llevan a hacer cosas que son de desagrado de Dios. Muchas veces queremos agradarle más al hombre que a Dios. Y nos estamos condenando. Estamos cambiando al Señor por una amistad, estamos cambiando al Señor por un negocio, estamos cambiando al Señor por una actividad, estamos cambiando al Señor por un hobby, estamos cambiando al Señor por un momento de satisfacción. Llega el momento en que tú y yo tenemos que solamente seguir al Señor porque Él es Dios. Cierra tus ojos. Yo te voy a pedir que empecemos a hablar con Dios y le pidamos perdón. Yo sé que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, hemos vendido a Dios en algún momento de nuestras vidas. Tal vez lo hicimos sin conocimiento, pero ahora que conocemos de Dios, ahora que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, también lo hemos vendido. Lo hemos cambiado por satisfacer nuestras necesidades, por alimentar nuestros egos, por darle rienda a nuestra carne. Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, por actuar de esa manera, mi Dios, en la cual, Señor, hemos preferido muchas veces, Señor, al mundo sobre ti, mi Dios. Cuando el mundo lo único que va a traer, Señor, es maldición a nuestras vidas, Señor. Nos corrompe con el pecado, mi Señor. Pero hoy, Señor, venimos ante ti, Padre, pidiéndote perdón, Señor. Pidiendo que los perdones, mi Dios, por esa falta, Señor. Perdónanos, Padre. Haznos valientes y esforzados, mi Dios. Queremos estar rendidos a tus pies, mi Dios. Ahora no solamente queremos caminar junto a ti, sino queremos caminar como tú, Señor. Queremos que tú seas nuestro guía, Señor. Que tú seas nuestro maestro, Señor. Que nos des la fortaleza para quitar toda tentación, mi Dios. Cuando venga la tentación delante de nosotros, de cambiarte, Señor, de venderte, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para resistir la tentación, mi Dios. Para darle la espada al pecado, mi Dios. Necesitamos, Señor, que tú mores en nosotros, mi Dios. Lo anhelamos, Señor, lo ansiamos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestra manera de comportarnos, Señor. Necesitamos de ti, mi Dios. No queremos tener una actitud, Señor, como la que tuvo Judas, mi Dios. Que conociéndote, Señor, viendo tu poder, tu misericordia, Señor, tu amor, aún así tomó una decisión de venderte, Señor. Nosotros no lo queremos, Dios. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por mandarnos, Señor, la exhortación a nuestras vidas. Y como siempre lo digo, gracias, Señor, por hablar primero a mí, mi Dios, exhortarme a mí, mi Dios. Tú sabes, Señor, que estas predicaciones no son solamente para la iglesia, sino también son para mí, mi Dios. Te doy gracias, Padre, porque nos exhortas. Gracias, Señor, porque quieres que lleguemos, Señor, a caminar, Señor, como tú. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Sabemos, mi Dios, que tú corriges al que amas, mi Dios. Tú disciplinas al que amas, mi Dios. Te damos gracias, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, por toda esta gran familia, mi Dios, y aún por los hermanos que han faltado, los pongo en tus manos, mi Dios. Y te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté con ellos, mi Dios. Que tú desciendas en sus vidas en todo momento y en todo tiempo, mi Dios. Que tengas cuidado de esta iglesia, Señor, que las guardes, guárdanos, Señor, guárdanos de cualquier cosa, Señor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios. Y te pido, Señor, que bendigas cada familia, Señor, conforme a tu voluntad y a tus planes. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor?